Ah, el buen Digimoncho. Siempre ha sido menospreciado, ¿saben? Mientras que Pokémon se ha llevado todo el interés del público que adora la captura de monstruos, género gestado por el magnífico Megaten. Así es, señores, soy de esos fans tóxicos que odian que su saga favorita sea menospreciada y que se les olvide que fue el progenitor de toda esta serie de juegos. Al grado que cuando Digimon volvió a ser un éxito para el público general, prácticamente es porque se robó la presentación de su compañero Atlus Kun y el profesor no se dio cuenta. Y para los especialitos, ya sé, su boom nuevamente dio gracias a Digimon World Redigitize, pero es un juego que no está dentro del rubro que vamos a analizar, aunque he de admitir que obviamente es un magnífico juego de gestión de crianza. Inspirado fuertemente en su alma mater, esta remontada llegó al grado que hoy en día los más letrados, culones y empoderados le llamamos Digimon Tensei por algo. Así que sean bienvenidos a la exploración de tal vez, a mi opinión, el mejor juego de Digimon o juegos, al menos mecánicamente hablando, y que dadas las puertas de lanzamiento de Digimon Storytime Stranger prácticamente en un par de días, es menester hablar de su antecesor, aquel al que espero mejoras en todos sus ámbitos. Y un juego que en lo personal, especialmente su segunda parte, siento que la crítica fue muy injusta hasta que salió su compilación, por así decirlo. Por eso, hoy en RPGs legendarios, hablaremos de la Complete Edition de Digimon Stories, Cyber Sleuth and Hackers Memories. Soy Shu, su gato ni de confianza, y comencemos. El desarrollo detrás de esta remontada de Digimon ante el público otaku es simple y concisa: apuntar a un público adolescente y adulto, dando por hecho de que la franquicia quería madurar con aquellos que fueron niños en la época del apogeo de los monstruos digitales. Pues ahora, apelando el lado más juvenil representado en estos hermosos diseños gloriosamente logrados por el gran artista detrás de los diseños de Durarara, Suzuhito Yasuda, y quien curiosamente también ha trabajado en la franquicia Megaten, como ha sido en el spin-off de Devil Survivors. La idea del cambio de estilo fue de manos de su director, la mejor persona a la cual la IP pudo caer en sus manos, el amado por la mayoría del fandom Habu Kazumasa, el cual defendía el argumento de que el público actual de Digimon ya no son los niños. A diferencia de Pokémon, decidieron apuntar a una demografía adolescente, razón por la cual los personajes son más, digamos, um, sexys. ¿Por qué mierda se le resalta el ombligo? ¿Todos están vistiendo licras o algo así? Bueno, como sea, al menos ya no son niñas de 14 años. Espero. Ey, Alfamón de cajón tiene más de 20. Como sea, quitando el factor atraigo adolescentes con fanservice, tan típico en las obras japonesas, el juego espera aprovechar la fama reconseguida con Redigitize, quien justamente había empezado con esta nueva etapa de la franquicia, digamos más madura dentro de los monstruos digitales, y con una más que fuerte inspiración en Megaten, no solo en jugabilidad sino también en temática, ya que inclusive la música se vio pues muy referenciada en ella, con ritmos que pues pegan muchísimo con Megaten. Y no es sorpresa, pues inclusive el compositor mismísimo de Strange Journey, Masafumi Takeda, fue invitado para esto. Así que creo que cuando digo que esta mierda tiene el ADN Megaten, es una obviedad. Ahora, antes de que me maten, quiero dedicar un segundo para hablar del mayor artista detrás de todo esto. Sé que algunos aman los diseños de Urarara, pero banda, si hay un mangaka que admiro y respeto, además del maestro Miura que en paz descanse lejos de la causalidad, es sin duda O-Great, o Guteito, quien es el principal diseñador de personajes y lo adoro. Aigir es sin duda una de mis obras favoritas debido al dinamismo de sus hermosos dibujos, su diseño de moda y expresión en los trazos. Es un maestro que admiro muchísimo y su participación, desde personajes hasta enemigos como son los mismísimos Eaters, es sin duda magistral y lo adoro.
Ograte, estoy muy feliz de que hayas vuelto y espero con ansias esos nuevos jefes finales. Bueno, dejando en claro que este juego trae el ADN Megaten por todos lados, dos estupendos artistas de renombre y un director barra guionista super competente que adora la franquicia como lo es Habu, esta es una mezcla directo al éxito. No me dejarán mentir, banda. En un RPG los factores más relevantes son la historia, los diseños de personajes y la música. En este tipo de juegos podemos perdonar un gameplay ortopédico si todo lo demás es una jodida obra maestra. Y todo eso se trasladó magníficamente en este par de juegos que guardan cerca de 350 Digimons desbloqueables, a través de un sistema de evolución más que interesante y sobre todo fácil de comprender. Claro, tristemente cuando entiendes cómo funciona, pues lo rompes en 2 segundos y el juego se vuelve un paseo por el parque. Pero la experiencia de tratar de conseguir a todos los Digis para darte cuenta de que tu jodidísimo y poderosísimo Lucemon Child no puede avanzar a su etapa adulta porque le faltan 10 mugrientos puntos de ataque y no sabes cómo hacer que los consiga porque ya lo topaste con todo lo que podías y tienes que volver a empezar. Sin contar, claro, que como Digimon nos ha hecho entender, hay incluso algunas que necesitan elementos externos como Digispirits o Digijuegos, además de incluir a Yogres en un par de excelentes Digimons que todos queremos, la cual funciona con un sistema de amistad en la cual tienes que llevar a ambos Digimons en tu equipo para que se vuelvan amiguis y una vez de que consigan cierto nivel de amistad ya los puedas fusionar, lo cual es un acierto en todos los sentidos. La selección de las criaturas en lo personal como fan un poco más que casual de la franquicia me parece completísima. Claro, se sienten algunas fallas de los Digis más viejitos, pero es que prácticamente esta selección se basó en la popularidad. Y yo sé que Time Stranger ya ha anunciado muchos de esos Digimons que pues hacían falta. Pero yo creo sinceramente que como se fueron mucho a lo popular, a los Digimons que trajeron fueron todos esos Digimons protagónicos o que salieron principalmente en las series de anime, dándole la oportunidad al jugador de que si lo quiere, pueda hacerse pasar por el protagonista o todos los protagonistas al mismo tiempo, ya que al fin y al cabo, cuando terminas todas las rutas, o bueno, alcanzas cierto nivel en el juego, puedes alcanzar a tener inclusive 11 Digimons al mismo tiempo. Y pues esto, como cualquier otro juego de esta clase, te sirve jugando con los distintos tipos y clasificaciones que se separan en dos tipos, los elementos y los atributos. Los elementos son los de siempre, fuego le gana a la naturaleza, agua le gana al fuego, etc, etc, etc. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, el elemento mierda es lo más OP contra cualquier jefe del juego. Y bueno, no sé por qué, no preguntes, solo gózalo. Pero lo que sí me gustaría resaltar son los 3 atributos principales de la franquicia: la vacuna, la data y el virus. Y bueno, finalmente está libre, pero es otra cosa. El virus, normalmente ligado a los Digimon violentos o malignos, es débil contra la vacuna y fuerte contra la data. Los tipo vacuna, considerados inclusive divinos o buenos, con algunas excepciones, son fuertes contra los virus y débiles contra la data. Finalmente los tipo data van mucho a su bola y por eso los amo. Estos son fuertes contra la vacuna y débil contra los virus. La lógica detrás de todo esto es muy computacional, pero bizarra a la vez, porque claramente un virus consume la data y este virus es destruido por una vacuna o antivirus. Pero ¿por qué razón la data es más fuerte que una vacuna? Son cosas que solo Digimon puede entender. Los libros son muy contados, pero son Digimons que no entran dentro de esa clasificación, y se podría decir que son los más antiguitos dentro del lore. Me estoy refiriendo no a la franquicia, sino a la historia del juego, de la creación del universo. Antes de que me funen, no soy el más letrado en el Deep Shit Lore de Digimon, para justificar por qué carajo Agumon es un data mientras que Digimon es un virus. Fuera de eso, creo que se involucra muy bien el sistema que ha existido desde los Digimon World, ahora en batallas por turnos medio dinámicas o al menos más rápidas. Lo interesante de probar con todos los Digimons es que además de una serie de habilidades genéricas que todos los monstruos digitales del mismo tipo tienen, ya saben, lanzar fuego, lanzar hielo o poder curar, tenemos de 1 a 2 habilidades únicas por Digi, donde se puede expresar los atributos únicos del mismo, como sus armas legendarias o técnicas definitivas.
además de tener algunas capturas exclusivas que necesitan de los Digihuevos o los Digispirits que consigues a partir de torneos dentro del juego o de misiones especiales, así como tener la posibilidad de jugar con Arcademon o alguno que otro Digimon muy interesante y fanservicero que fueron diseñados específicamente para esta obra, cosa que en lo personal siento que hizo falta en Cyber Sleuth. Ahora debo de serles sinceros. Sé que se le ha quemado por todas partes y aunque adoro el sistema de evolución, tras conseguir el kit de 9 USBs tácticos y 3 Platino Numemon, se vuelve una adicción conseguirlos a todos. No voy a ignorar que el juego últimamente espera que como chino farmero, debes subir a nivel 70 todos sus Digimons en más de una ocasión. Y claro, eso será recompensado con más y mejores estadísticas, pues si quieres alcanzar el nivel máximo la forma definitiva de cualquiera de los Digimon, sí o sí debes de tener 200 de Abi, un atributo que se refiere a las veces que tu Digimon ha evolucionado y ha degenerado su estado. Lo cual, si el juego es lo suficientemente listo para darte muchos elementos consumibles que te faciliten el proceso, pero también no quita que uno debe ser muy obsesivo compulsivo o coleccionista para intentarlos conseguirlos a todos, especialmente a Lucemon. Creo genuinamente que es el Digimon más difícil de conseguir, y aunque tiene un modo en línea para pelear con otros jugadores, la verdad es que fuera de comunidades externas que tratan de mantenerlo vivo, está más muerto que el canon de Dragon Ball. También cabe decir que de ahí en fuera es un RPG tradicional. Todos los Digis tienen hasta 10 técnicas contando sus técnicas únicas y almacenadas unas 20 para que puedas jugar con ellas como tú gustes. Si eres muy especialito, puede ser que un Digimon planta tenga habilidades de Digimon dragón. Si juegas lo suficiente con la gráfica de evolución, pues al fin y al cabo realmente puedes llegar a cualquier Digimon a través de cualquier otro. Una proeza que admiro muchísimo. Ah, y un dato más. No olvides que puedes equipar de 1 hasta 3 chips de capacidad dependiendo del nivel evolutivo de tu Digimon, que aumentan ya las estadísticas o les regalan ciertos atributos pasivos adicionales, además del que de por sí ya tienen en este tipo de juegos. Así que con todo esto, empecemos a hablar de lo malo. Y eso, aunque no lo crean, después de la cromada histórica que le he hecho, es su historia. El ritmo narrativo es doloroso. Sientes genuinamente que nada de lo que hagas realmente tiene valor, utilidad o importancia, a excepción claro de los compases finales. Podría afirmar que 2/3 partes o 3/4 partes es puro y vil relleno. Parece mucho, y lo es, ya que muchas de las misiones secundarias obligatorias, porque el juego te obliga a hacerlas para avanzar en la trama, se resumen a ¡Hey! ¡Mira! ¡Hay un Digimon haciendo algo feo! ¡Anda y ve y pártele la madre! Con sus 1001 variaciones, teniendo especialmente 2 excepciones, una en Cyber Sleuth y otra en Hackers Memories, que genuinamente me hicieron sentir mal, como fue el caso de un grupo de hackers que te dejaban en un servidor privado con tu waifu ideal para robarte los órganos en el mundo real, y un chico que fue bulleado y obligado por su grupo para que les ayudaran a presentar los exámenes tomando control de sus cuerpos, terminando con este asesinando a su profesor y haciendo que todos se lanzaran por el balcón. De hecho, de no ser que todo esto fue una ilusión, fácilmente hubiera sido el momento más tétrico de toda la obra. Este tipo de matices son los que lo vuelven para mí un spin-off no oficial de Megaten. No es que solo quede en eso, ya que la historia principal sin paja es sencillamente excelente, al grado que más de uno terminará soltando la lagrimita. Y aunque es lamentable que Hackers Memory solo sea una intercuela de la obra, pues la verdad es que sí se siente su intrascendencia en la misma, toda la historia gira en un problema tan específico que realmente me sorprende que no termine involucrándose el protagonista de la serie original. Pero bueno, siempre que se hacen este tipo de obras intercuela, es muy difícil no generar una sensación de que están más que llenando huecos, agregando otros nuevos. Pero en todo esto, ¿qué nos cuentan estos juegos? Bueno, resulta ser que vivimos en un mundo en el cual la gente puede introducirse tal Axel World Sao a un mundo de realidad virtual llamado Eden, lo que permitió que los maldichos hackers tomaran control de estas criaturas y las usaran para acceder, modificar, robar o destruir información ajena. Al mismo tiempo, estos Digimon se convirtieron en herramientas y para algunos en leales compañeros de armas. La historia comienza tiempo después de que un equipo de hackers tratara de meterse al servidor privado de Eden,
Ese acto terminó en una desgracia donde la mayoría del equipo terminó en estado de coma, o un síndrome de Eden como le llaman en el juego. Una enfermedad donde las mentes de los usuarios se pierden en el ciberespacio. Nuestro protagonista en el primer juego, Cyber Sleuth, en un paseo por uno de los servidores con sus amigos, terminaría encontrándose con una criatura denominada como Either, quien al contacto con él, se comería los datos de su cuerpo y, curiosamente, este al salir, regresaría como un fantasma, donde una detective lo contrata para buscar la forma de liberarlo de este estado y dándose cuenta que curiosamente el síndrome está muy fuertemente involucrado con su estado actual. Este conflicto escala hasta que los mismísimos Royal Knights se tendrán que involucrar en una gran lucha contra un dios artificial que busca consumirlo todo. Una historia muy interesante y con un final que a más de uno no recordará persona. Ahora, en Hackers Memory sucede a la vez de Cyber Sleuth. Eres parte de un grupo llamado Hubble, un tipo de hackers de capa blanca que ayudan a la gente, mientras que su líder tiene problemas para mantener y cubrir una extraña enfermedad para su hermanita Erika, una joven que no elimina información de su cerebro, por lo que necesita ser drenados de memorias cada X tiempo para que no colapse. Mientras que nuestro protagonista se topará con un hacker que le ha robado su cuenta, por lo que se une al equipo de hackers especialmente para recuperar su cuenta original, mientras hace amigas especialmente con Erika, quien últimamente es la verdadera protagonista de este capítulo. Ambas son historias y, como dije, sin relleno, son tremendamente interesantes, comprometidas, con elementos del universo que los vuelve únicos, y si eres fan de la saga Story, te sacará más de una sonrisa con el regreso de Sayu, o de la queridísima por el fandom por todas las razones equivocadas de Rina. Pero lamentablemente todo lo bueno que puedo decir de la obra es manchada por todo lo malo. Otro aspecto negativo es la reutilización de assets, ya que la mitad de los mundos que vamos a visitar son ciberespacios genéricos con plataformas de distintos colores, haciendo que la visita a estos sea monótona. Igual, las áreas explorables son muy limitadas, haciendo que, en lo personal, además de sentirme aún más en un Megaten, me haga darme cuenta qué tan reducido fue el presupuesto realmente para este juego, y preguntarme qué tan bien lo podrían hacer con el presupuesto de Mugremon. Y, oh por Dios, que con el nuevo juego, esto pinta que le va a partir la madre a Pokémon, pero bueno. Sé que está mal que se repitan tanto los escenarios y que es castoso que el 70% de las misiones sean mero relleno, pero ¿saben qué? Incluso dentro de este relleno hay personajes secundarios con mucho carisma, como la vez que un Digimon se enamoró de un humano, o cosas por el estilo. Y si no fuera un amargado de mierda, sé que podría apreciarlo y verlo con una mejor perspectiva, porque sé que muchos aman al club de lo sobrenatural, pero yo lo odio, como no tiene una loca idea. Pero como sea, yo soy ese amargado que no empatiza con personajes que solo aparecen una vez, o que simplemente son utilizados como herramientas de la trama. Por eso pasa lo que pasa, creo. Otra cosa que se siente mal es la falta de postgame en forma. Cierto es que hay misiones de alto nivel como vencer a los Demon Lords o a los Royal Knights, pero tener más peleas sin un fundamento real no se siente como algo que agregue valor a la historia. Además de que siento que todas estas misiones se activan cuando se desbloquea la última zona, no necesariamente porque hayas acabado el juego antes. Sin contar que en ambos juegos el final es bastante concluyente. Spoiler de un juego de hace varios años, ¡yay! Al final los problemas se cortan tanto de raíz que una secuela directa es improbable. Tampoco negaré que en la época de los DLC sí se echó de menos, igual que con Digimon Survive, del cual próximamente haré su propio video. Otra cosa que no me agrada es que, a pesar de que ambos juegos vienen de la Complete Edition, hay mejoras de calidad de vida del Hackers Memories que no se metieron al Cyber Sleuth, y no me imagino el por qué. Cosas como el hackeo de aceleración son cosas que realmente eran necesarias. También, por ejemplo, tenemos a los Digihuevos y a los Digispirits que están separados en juegos diferentes, haciendo que tengas la obligación de conseguir 2 kits de Platino Numemon y de USBs tácticos. Que bien, yo sé que cuando ya sabes cómo hacerlo no tardas más de 2 horas en conseguirlos, pero ya son 4 horas que nadie te va a devolver solamente en eso. Ahora, hablando un poco de ambas historias, sin duda decir que en cuanto a epicidad, Cyber es mucho mejor que Hackers, por un simple hecho: estar codo a codo con los Royal Knights te permite estar en medio de la acción. Los últimos 6 capítulos son intensos, con muchos giros y batallas extensas.
La batalla contra Tsamon a todos nos encantó. La batalla final es tremenda. Y conocer y superar a todos los Royal Knights son cosas que como fan de Digimon me hacen sonreír. En cambio, Hackers es una historia más íntima, que simplemente me encantó por todos lados. No se siente de lejos tan épica o importante como Cyber, y tampoco busca serlo. Es simplemente un conflicto familiar en el que te ves involucrado, y terminas enamorado del segundo Wormmon de la franquicia. ¿No les pasa que cada vez que sale este gusano, sabes que es el jodido mejor personaje de todo el producto? En ambos casos, la recta final se siente muy emotiva y profunda, tanto emocional como analíticamente, sacando al balasto temas como el existencialismo, qué es la humanidad, qué te hace ser uno mismo, el destino y la lucha contra él. Sencillamente deja claro que su visión es como un jodido Megaten con Digimons en lugar de demonios, y recalco, por eso lo amo. Pero no seré ciego, amaré a Erika, Wormmon y su conflicto, pero su resolución se siente apresurada, como si quisieran llegar a los compases más altos de Cyber, pero es que sencillamente aquí no se siente igual, no se siente natural. Para un juego que habla de todo esto, se siente artificial. El sacrificarte para crear un mundo nuevo es tan Megaten que simplemente funciona, y emular eso otra vez como que no aporta nada. Aunque sí, como llegué a empatizar un chingo con los personajes, a diferencia que en Cyber, sufrí muchísimo más el final de Hackers que el de Cyberslot. Y también lo digo, lo jugué en directo, donde no podía mantenerme serio ni por 2 minutos. ¿Podrías dejar de matar a ese maldito durante 5 segundos? En conclusión, ¿vale la pena? Joder que sí, pero no a precio completo. Son juegos que a día de hoy ya se sienten algo viejitos, aunque sus historias son excelentes en su proporción y la calidad de Digimons es más que suficiente. No vean ese 200, por favor, no me lo vean, que me hace daño. Tengo fe en que Digimon Cyberslot Time Stranger será un juego espectacular. Digimon sabe perfectamente quién es, está bien parado sobre ello y no deja de lado este renglón. Que los videojuegos, las novelas, mangas, especialmente el TCG, hayan dejado al público infantil atrás, ha hecho que esta franquicia se consolide nuevamente y veamos ante nosotros una nueva edad dorada para los Digimonchos. Y sí, sabemos que es gracias al TCG, lo cual es curioso, pero hey, las cosas como son. Así que señores, con orgullo podemos decir que Digimon ha dejado de estar en capa caída después de varios años, tomando el balatro para este tipo de juegos. Al menos para mí, no sé ustedes. Y como ya me dio por hablar de todos los Digimon, y no pienso hacerle un video propio, al menos no pronto, Digimon World original es un tremendo juego, pero si quieres jugar un juego de crianza, juega Digimon Redigitize Decode, que te hará sufrir, sí, pero bueno, es fácil de emular y aparte tiene un parche en español para el 3DS. Y hablando de eso, la Complete Edition, que puedes conseguir tanto en Switch como en Steam, así que no sean bucaneros, ha sido hackeada, da la casualidad, en la cual te ha permitido ahora tener el lenguaje que todos aquí hablamos. Así que no hay excusa y es más, gracias a ello, es un incentivo más que bueno para que este lado del mundo lo compre. Así que, sin más que decir, ¿qué les pareció el juego? Yo espero no volver a tocarlo hasta que llegue Time Stranger, ya que tengo miedo de que ese 200 se vuelva un 300. Hasta la próxima y bye bye su.